Hola, ¿qué tal? Desde el canal de SEU le damos la bienvenida a todos ustedes al capítulo de entrevistas titulado Conocimiento y Espiritismo. Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a Roberto Caldas. Roberto es brasileño y lleva más de 20 años trabajando activamente dentro del movimiento espírita, desarrollando labores de atención fraterna, estudio y acción social. Además de conferencista, ha sido voluntario durante 10 años en el Centro de Valorización de la Vida, prestando apoyo emocional por teléfono y chat. Actualmente es secretario general de la Red de Protección de la Vida, dedicada a la salud mental y a la prevención del suicidio. Su compromiso social se extiende también al voluntariado con distintas asociaciones como Realimentar Portugal y Ayudar al Prójimo Guimarães, centradas en la ayuda de familias en riesgo de exclusión. Roberto también es activista ambiental y animalista, participando en iniciativas de divulgación ecológica y defensa de la vida desde una perspectiva espírita. Además, coordina el proyecto internacional Bicicleta para toda la vida, con el que recorre distintos países llevando mensajes de conciencia y solidaridad a través del deporte a escuelas, universidades, centros espíritas, ayuntamientos y centros de estudios filosóficos. Sin nada más, le damos entrada a Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Hola, querido amigo, qué bueno estar contigo, una alegría inmensa, un honor inmenso, con una gratitud astronómica que estoy contigo una vez más, con los amigos de Sociedad Espírita por la Unión, porque estaba pensando antes de nuestra cita, ¿no? Qué tan maravilloso es cuando tenemos las puertas abiertas, ¿no? Para manifestar los trabajos, cambiar ideas, experiencias, en este momento tan complicado que nosotros estamos viviendo en nuestro pequeño planeta azul, ¿no? Antonio Pini, amigos, muchísimas gracias. Cuenten siempre conmigo. Muy bien. Pues para dar entrada así un poco de calentamiento, ¿cómo conociste el espiritismo? Bueno, amigo, de niño, desde hace unos 10, 12 años, bueno, me encantaba mucho los libros de parapsicología, ¿no? Los estudios de los fenómenos, la telequinesia, telepatía, y bueno, todo una superficialidad muy grande, ¿no? Era verdaderamente muy pequeño, muy chiquito, pero con el pasar del tiempo fui conociendo el espiritismo poco a poco, sin prisas, y empecé entonces en el espiritismo incluso por la curiosidad por los fenómenos espíritas y la ciencia por detrás de ellos, que me encantó tremendamente. Y después, naturalmente, conociendo todos los aspectos ético-morales, filosóficos de la doctrina espírita, que es una codificación maravillosa de nuestro hermano amigo Allan Kardec, ¿no? Y que me ha abierto muchas puertas de trabajo, de autoconocimiento que necesito mucho, y así fortaleciéndome, ¿no? Para las duras batallas de la vida, ¿no? De esta nuestra jornada existencial. Entonces, la doctrina espírita fue un paso a paso a lo largo de los últimos 20, 30 años, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y en ti qué despertó en ti la doctrina espírita? Bueno, he venido de un ambiente católico, ¿no? Como gran parte de los brasileños, gran parte de los espíritas en América Latina. Y la comprensión con la doctrina espírita de que el nada no existe, de que el nihilismo, el famoso nihilismo de Nietzsche, ¿no? No existe todavía, y más que los factos todas las ciencias, los relatos de la espiritualidad, de la mediunidad, están a disposición de todos para estudios
para todos que poseen el coraje de saber, ¿no? Entonces, la filosofía por detrás de la doctrina espírita, principalmente a lo largo de los últimos 15, 20 años, me ha enseñado y me ha despertado mucho para el aspecto ciudadanamente abarcador de la doctrina espírita. No es una filosofía que debemos guardar en las bibliotecas, no, es una filosofía de carácter muy práctico. Y eso nos ha enseñado muy cristalinamente Kardec y toda una pléyade de espíritus, ¿no? A lo largo del siglo XX, hoy en siglo XXI. Entonces, todo eso despertó y más, amigo, y más, me ha despertado incluso para las conexiones muy felices que se establecen entre la doctrina espírita y otras tantas filosofías tan maravillosas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Claro, la doctrina, como todas las filosofías, todos los cuerpos filosóficos, necesitan de una recontextualización temporal y histórica, traer para el siglo XXI, ¿no? Lo que la espiritualidad empezó a explicar a todos nosotros en el siglo XIX. Y esto es muy importante para, como puedo decir, oxigenar, ¿no? Para dar más vida, más fuerza, aún más fuerza a la doctrina espírita. Y más, amigo, y más. Poco a poco, lo que me despertó es la urgente, soy el emisario del urgente, la urgente necesidad de coherencia entre las creencias religiosas, filosóficas y las acciones de todos nosotros, sin selectividades y mucho menos doble vara de medir, sin doble situación de medir las acciones éticas, morales de todos nosotros, mientras individuos y colectividades. Esta coherencia es increíble. Y la doctrina espírita nos enseña, y tenemos que tener el coraje de saber, ¿no? Nos enseña esto a lo largo de todo el conjunto de la bibliografía espírita. Es maravilloso. Muy bien. ¿Tú crees que dentro de la doctrina espírita sabemos por qué estamos en la Tierra? Sí, y es bueno. Es una construcción que camina siempre en el gerundio, ¿no? Uh-huh. Siempre en el gerundio, siempre construyendo, aprendiendo, trabajando. Y bueno, las filosofías y creencias a lo largo de la historia buscan estas respuestas. Muchas de ellas ofrecen los mismos caminos, pero con maquillajes diferentes. Pero pienso que una cosa es muy cierta, ¿no? La necesidad del ser humano de volver a reconectarse con algo que nosotros perdemos en los últimos milenios. Reconexión con la creación divina, con la naturaleza, con nuestros hermanos humanos, conocidos o no conocidos, con nuestros hermanos seres humanos que poseen las mismas creencias que nosotros y poseen otras creencias muy diferentes de nosotros, ¿no? Una conexión perdida con la armonía y con la paz. Pienso yo, y estoy de nuevo construyendo, ¿no? Siempre aprendiendo, socráticamente, que estamos en el planeta, por lo menos yo siento que estoy en el planeta Tierra en búsqueda de esta paz y de esta reconexión, porque nosotros ya estuvimos conectados con todo eso, pero a lo largo de las varias vidas, centenas de vidas de otras reencarnaciones, hemos perdido estas conexiones y lo peor, estamos sufriendo inmensamente por cuenta de tantas pérdidas de conexiones tan sagradas, ¿no? Y que nos hacen vivir tan lejos de la comprensión de que vivimos en el tejido de la vida, somos parte del tejido de la vida y no podemos entonces
destruir el tejido en el cual vivimos, ¿no? En ese sentido, amigo, no me alargando mucho en la respuesta, hablo mucho, ¿no? No, no, tranquilo, tranquilo, no hay prisa. El proyecto Bike for Life que ha mencionado, en su primera edición pasó por varios países, desde Alemania hasta Portugal, con la bicicleta, hablando con las personas por los caminos, haciendo conferencias. Y tengo un ejemplo muy interesante de un pueblecito en Francia que me olvidé el nombre del pueblecito, pero donde viven solo unas 600 personas. He preguntado a la persona que me ofreció estadía cómo era la situación, por ejemplo, de la salud emocional en aquel pueblecito. ¿Habían problemas? Entonces, esta persona me ha explicado que no había problemas, porque todos los 600 habitantes cuidaban unos de los otros. Entonces, no había problemas tan fuertes con trastornos psicológicos, depresión, y mucho menos habían suicidios en el pueblecito. ¿Cuál motivo? Bueno, la conexión establecida con base en la armonía, la paz, en la vida saludable entre todas las personas. Una de tantas lecciones que he aprendido a lo largo de las pedaleadas, ¿no? Muy bien, muy bien. Dentro de la doctrina espírita, ¿cómo podemos ver que ahora esta violencia que se observa cada día, física y emocional, puede ser que sea una salida a las frustraciones que ellos tienen, que la persona tiene, o que en realidad somos violentos por naturaleza? Es una pregunta interesantísima, amigo querido. Bueno, no soy psicólogo, a mí me encantaría mucho si tuviese tiempo, ¿no? Para estudiar, pero en esta encarnación ya he dejado a lo largo de la carretera de la vida porque no voy a tener tiempo, es imposible. Pero como voluntario en las entidades de trabajo de acogimiento emocional y de prevención del suicidio, incluso en el trabajo de acogimiento, los servicios fraternos en los centros espíritas, ¿no? He aprendido que los caminos de la violencia hoy, en este siglo XXI, por ejemplo, pasan por dos vías y a veces por dos vías en simultáneo. La vía personal, que es la vía ético-moral, una cuestión muy profunda de carácter de la persona, características psicológicas de la persona. Una inclinación a la violencia, una inclinación a la paz, una inclinación a la serenidad, una inclinación a la agitación, a veces violenta, ¿no? Y también pasa por la vía social, el ambiente social, ambiente político incluso, ¿no? Por influencia por una influencia muy grande de los dioses. He hablado mucho de ellos en mis ponencias, que son las influencias de los dioses que hoy, desgraciadamente, administran el planeta. Los dioses de las ganancias, de los lucros, del dinero, los dioses de la guerra, del mundo digital, tantos dioses, entre comillas y con D pequeña, que trabajan estimulando la violencia. Hoy, por ejemplo, las redes sociales hacen con que las personas dueñas de sitios, de canales en YouTube, por ejemplo, ganen dinero divulgando la violencia, porque es la violencia que atrae más los clics y la atención de las personas. Entonces, toda la situación de violencia en el mundo, en mi muy modesta, muy humilde opinión, pasa por esto. Y pasa incluso, involucrando los medios digitales, pasa incluso por el miedo de una insignificancia en tiempos de superexposición en las redes sociales. Nosotros, grande parte de las masas humanas, ¿no? Que hacen búsquedas en las redes sociales, necesitan inmensamente serem vistas, serem alabadas, serem curtidas, serem debatidas, ¿no? Serem expostas. Y muchas veces
esta superexposición acaba por generar comentarios muy tristes e incluso en el límite violencia, la agresividad que incluso está presente en las redes sociales. Y también, amigo y amigos queridos de CEL, un sentimiento de tribu. Hoy en día, hoy estamos viviendo tiempos muy peligrosos de extremismos políticos, alimentados por liderazgos y alimentados por seguidores de los liderazgos, ¿no? Entonces, ¿qué es el sentimiento de tribu? Es aquella situación emocional en la cual las personas están reunidas en grupos y por estar en grupos manifiestan un falso coraje, una falsa fuerza y cometen a menudo actos de inmensa violencia. Entonces, estos sentimientos de tribu también, pienso yo, son parte de todo ese estado de violencia que estamos viviendo hoy en día. Y en todas las respuestas indicadas, ¿no?, citadas ahora, el sufrimiento generado pelo deseo y su conjunto inmenso, inmenso de frustraciones que parecen infinitas. La filosofía budista, la filosofía espírita, maravillosamente hablan de todas las enfermedades que son generadas pelo deseo. Y un deseo que no es atendido, que no es satisfecho, ¿no?, genera una serie de frustraciones y puede sí generar incluso violencia. Entonces son tiempos, amigo, muy peligrosos, muy peligrosos. Por esto que estamos por las carreteras pedaleando y entregando estos mensajes en carácter de un emisario, verdaderamente, porque es urgente, porque estamos todos nosotros percibiendo a las personas sufriendo inmensamente por cuenta de todo esto que pasa en el mundo. Y es urgente hacerlas conocer que pueden liberarse de estos sufrimientos. Pues dentro de lo que cabe de ese sufrimiento, y aparte de esa agresividad, violencia que tiene el ser humano, yo he oído muchas veces, siempre, que la persona, yo soy así y no puedo cambiar. Yo soy así de violento y no puedo cambiar. Entonces, yo creo que eso no es así, que creo que sí que se puede controlar esa violencia. No es algo que no pueda controlar, sino que sí que puede controlarse conociéndose a sí mismo, digo yo. Exactamente. Perfecto, amigo, perfecto. Y esta es en mi opinión, puedo hablar más adelante, una de las crisis madres de todas, la crisis de la carencia del autoconocimiento. Perfecto. Perfecto. ¿Qué es en realidad, qué es la educación? Porque creo que ahí entra ahí un baremo un poco bastante amplio y mucha gente se confunde la educación con la ética. Sí, es verdad. Y me ocurrió por intuición, mis canales mentales están siempre abiertos a las intuiciones, ¿no? Aún sobre la cuestión anterior, amigo, me acordado de Francisco de Asís, que dos momentos de vida en Francisco de Asís. Él era un caballero, a veces involucrado en contestaciones, en luchas, ¿no? Y por un proceso de autoiluminación volvió a se transformar en Francisco de Asís, totalmente por la paz, totalmente equilibrado y alejando de sí mismo la violencia. Me ocurrió también la pregunta 625 del libro de los Espíritus. El modelo para nosotros es Jesús. Bueno, si es Jesús, todos nosotros podemos contener todos los vicios, ¿no? Incluso la violencia. Y así, amigo, adentrando en la pregunta sobre la educación, para que nosotros podamos entonces dominar los instintos malos que tantos daños nos presentan, ¿no? La educación es absolutamente fundamental en sus aspectos éticos, morales, y esto estaba reflexionando hoy
durante la tarde sobre la educación y la filosofía. Eso me hace recordar las escuelas filosóficas de la antigüedad, ¿no? Al tiempo de Platón, Pitágoras, ¿cuál era el requisito para que yo, Roberto, quiero ser un estudiante de filosofía en la Academia de Platón? Roberto, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que poseer un buen carácter, tienes que querer evolucionar, tienes que desear profundamente desarrollar tus mejores aspectos, tus mejores virtudes, ¿no? Esto es el principal rol de la educación, ¿no? Y incluso uno de los principales motivos por los cuales necesitamos rescatar los fundamentos de la educación es para que nosotros podamos alejar de nuestra sociedad la influencia de los dioses que he mencionado, incluso el Dios de la educación, caro amigo, amigos de cielo, incluso el Dios de la educación y sus sacramentos, puedo decir así, ¿no? ¿Qué sacramentos? Las enseñanzas de que nosotros jóvenes, los estudiantes, ¿no? Hoy en día necesitamos ser competitivos, agresivos, egoístas, con una atención plena sobre la materialidad, sobre la búsqueda de todo lo que es confortable que el mundo pueda nos ofrecer y, lo peor de todo, en total desconexión con la naturaleza. Entonces, la educación es de un carácter así absolutamente fundamental. Y vea qué interesante, amigo, finalizando pronto la respuesta, porque hablo mucho, ¿no? Es un problema de mi vida. Interesantísimo, como aquí en Portugal, por ejemplo, y en Brasil incluso todavía, interesante como los entornos de las escuelas y las plazas de alimentación de los centros comerciales se nos presentan. Esto es un ejemplo muy claro de cómo a lo mejor la educación tal vez no logre llegar a los corazones de los estudiantes, por ejemplo. Por ejemplo, las carreteras, las escuelas, las plazas de alimentación, la basura, llena de basura plástica afuera de los lugares apropiados, ¿no? Para se poner la basura. Es educación. Y los estudiantes recién salieron de una escuela para alimentarse, van a tomar las carreteras para volver a la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la ética y con la moral? ¿Dónde la educación que conecta el individuo con su entorno, con su alrededor planetario? ¿Qué pasa con los padres, con las madres y con los maestros? Esta es una pregunta que podemos avanzar sobre ella más adelante, ¿no? Hay que reflexionar sobre la situación de los padres, madres y maestros con una gran compasión, con una comprensión de lo que pasa en la sociedad hoy y con firmeza de propósitos. Aquí hay un punto muy importante, amigo y amigos de cielo, porque los padres, madres, familia y los maestros, ellos sienten todavía la presión de tiempos muy difíciles en estos siglo XXI. Muy difíciles. Es muy desafiador emprender el viaje de la educación hoy en día. Entonces, no son tiempos fáciles todavía para los familiares, maestros, padres, incluso en estos tiempos tan oscuros, ¿no? Hay que pensar en ellos con amor, con compasión y ayudar lo que sea posible a todo este conjunto social en crisis en lo que estamos viviendo. La verdad que sí, es que esta crisis inclusive nos ha contagiado mucho hacia la vida material y sobre todo en esta educación lo que se trata, que es lo que yo he visto muchas veces, que los padres están dando más libertad hacia la educación, hacia los docentes, hacia los maestros,
Y yo lo que estoy viendo dentro de esta educación que se supone que deben de instruir a los muchachos, yo creo que se ha transformado más en una instrucción, simplemente como instrucción Sí, y vivir de una manera la vida materialista, nada más. sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Y incluso añadiendo el peligro muy grande de la tercerización, ¿no? Porque hoy en día los padres, las madres, ¿dónde está el tiempo? ¿Dónde está el tiempo? Entonces, tiempo y energías para la educación de los muchachos. ¿Dónde está el tiempo y la energía? Entonces, la tercerización hacia los amigos, ¿no? Los maestros, héroes de nuestros tiempos, es grave, porque es un peso inmenso que se ha puesto sobre los hombros de los maestros en un periodo, en un tiempo muy cortito del día de los muchachos, ¿no? Es una tarde, una mañana, a lo mejor un día entero. Entonces, es un perigo, amigo, es un perigo. Y tengo, por ejemplo, he reflexionado ahora una otra intuición, podemos tomar como ejemplo, al hacer una comparación entre educación e instrucción, del yoga, el ejercicio del yoga en Occidente, que me encanta mucho, estoy empezando a estudiar un poco más el yoga. En el Occidente, la práctica del yoga son solamente movimientos, ejercicio de movimientos físicos, corporales, pero ¿dónde está la filosofía? Esto, en mi muy humilde opinión, es un paralelo muy importante con la instrucción. Estamos educando nuestros muchachos para que hagan los movimientos, en esta analogía que estoy presentando, que hagan los movimientos del yoga, pero no se den cuenta de la filosofía que está por detrás. Es lo mismo que pasa hoy con la educación, que muchas veces está centralizada, y como hablaste, muy bien, centralizada en la búsqueda de todo lo que es material, alejando las cuestiones que son eternas, que como nosotros espíritas sabemos o deberíamos saber muy bien, ¿no? Las cuestiones que son eternas y que llevaremos con nosotros por millones, billones de años en todas las vidas, en nuestra vida de espíritus inmortales. Entonces, es un punto muy, muy importante. Y más, amigo, el papel que tiene la banalización, el ejercicio de lo Dios, con D pequeña y entre comillas, del Dios de los noticieros, ¿no? De las medias digitales, que banaliza lo absurdo. La banalización de la violencia, de los absurdos, de la hipocresía que vemos hoy en día, en los noticieros, en los portales de la red, de la internet, ¿no? Acaba siendo una especie de complemento muy dañino a la educación, porque va enseñando, entre aspas, entre comillas, a los muchachos que las noticias son banales, las muertes, las epidemias, las guerras, las hipocresías políticas, filosóficas, sociales, son banales. Y así vamos viviendo nuestras vidas, ¿no? No considerando lo que pasa, no considerando que no es una banalización y que esto es una falsa educación que vamos teniendo todos los días que consumimos, por ejemplo, lo que nos entregan los dioses de las medias digitales, de los noticieros. Por esto, amigo, finalizando la contestación aquí, la urgencia de la filosofía espírita, el carácter absolutamente urgente de la filosofía espírita, de todos los cuadrantes del planeta, para hacer frente a este problema inmenso en lo que estamos sumergidos hoy. Muy bien. ¿Tú crees que los adolescentes se sienten escuchados por los padres o por los docentes? Porque estoy viendo ahí que creo que falta esa comunicación, ¿no? que necesitan ellos también
y están perdiendo esos valores que antes se tenía con la familia, preguntar inclusive por lo menos cómo se encuentra, cómo está, cómo se sienten, ¿no? Entonces, esos valores parece que se han perdido y yo los veo como desprotegidos tanto de un sitio como de otro. ¿Es posible que sea así? Carísimo amigo, la respuesta a esta pregunta es desgraciadamente un gran sí. Estamos viviendo hoy en día y de eso no tengo la menor sombra de duda. Estamos viviendo una crisis inmensa de una falta, de una carencia de escucha, pero una carencia de escucha verdadera, profunda. Yo preguntando a ti, mi querido Antonio Pina, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No una pregunta, no sé si puedo hablar así en español, protocolar, no una pregunta superficial, una pregunta verdadera que yo haga a ti, a cualquier uno que pase por mí en las carreteras de la vida. ¿Cómo estás te sintiendo hoy? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Y tener la compasión, la paciencia, la gentileza de oír, de dejar con que la persona haga, no sé si existe esa palabra en español, una catarse, un desahogo inmenso que ella necesita hacer. Y, querido amigo, esto lo veo en todos los trabajos voluntarios, que no son muchos, que estoy ejercitando en los últimos años. Todos, sin excepción ninguna. Las personas necesitando inmensamente hablar, serem oídas, escuchadas sin perjuicios, sin juzgamientos, sin que nosotros ofrezcamos a estas personas soluciones prontas. No, amigo, haga esto en tu vida que todo va a pasar muy bien. No es esto que ellas quieren. Y estas experiencias estoy cogiendo en la práctica. Por eso hablo con mucha certidumbre. Los trabajos a lo largo del acogimiento, del apoyo emocional en el centro de la valorización de la vida en los últimos 10 años. Fueron aproximadamente unos 3,000 conversaciones, 3,000 charlas, 3,000 acogimientos en los que en 100%, bueno, no vamos a ser así tan fuertes, 95% de las situaciones las personas necesitaban mucho desahogar, hablar. Entonces, estamos sí viviendo esto y hoy en día no tenemos tiempo o tenemos tiempo muchas veces para esto, ¿no? Para los teléfonos, pero para oír con paciencia, para ayudar, para ejercitar, y aquí me encanta mucho el concepto de ciudadanía planetaria, incluso ciudadanía planetaria espírita. Ejercitar este trabajo de ciudadanía planetaria, que es ayudar a quien necesita hablar, desahogar. Es muy importante, muy importante. Y la competitividad de nuestros tiempos, la materialidad de nuestros tiempos, las frustraciones generadas por este sistema, ¿no? Por esta matrix planetaria que nos pone en situación de salud mental, física, espiritual tan mala, ¿no? Todo eso hace con que nosotros debamos reflexionar acentuadamente sobre esta cuestión y hacer nuestra parte. Porque hoy estoy escuchando a alguien. Mañana soy yo. Mañana yo podría estar en una situación de riesgo emocional, una situación muy difícil y en la cual necesito mucho hablar con alguien, desahogar profundamente con alguien. Y aquí, amigo, finalizando la respuesta, aquí una de mis
inúmeras inquietudes, ¿no? Que mueven este trabajo que llevo adiante. Es esto, este sentimiento de conexión, de trabajo en red por los seres humanos, incluso por los no humanos, por la naturaleza, porque todos los trabajos, todas las causas están profundamente conectadas, ¿no? Y es esto que me mueve al trabajo, principalmente en las escuelas, llevar adiante esta entrega de mensajes universales en las escuelas, porque nuestros muchachos, nuestros chiquitos, chiquitas, no están bien. Y las estadísticas son que nos dicen esto, que no están bien. Por ejemplo, aquí en Portugal, unos 23% de los jóvenes ya en algún momento de sus vidas pensaron en el suicidio. Es un número inmenso. Pienso cómo será este número en otros países con más dificultades, ¿no?, estructurales que Portugal, por ejemplo, ¿no? Países con problemas de hambre, de guerra, de persecuciones de toda orden. Pero hay esperanza, amigo. Hay mucha, mucha esperanza. Hay escuelas que están movimentándose, moviéndose, ¿no?, en la dirección de un ejercicio de ciudadanía planetaria. Y después de mañana voy a hacer una charla en una escuela aquí, en mi ciudad, en Portugal, en Guimarães, en la escuela Martins Sarmento, exactamente sobre todo eso que estamos hablando. Y en esta escuela, los estudiantes tomaron la iniciativa de crear una aplicación por telemóvil que posee una serie de preguntas muy bien, muy fuertes, directas, sobre salud mental de los estudiantes. Por ejemplo, una de las acciones ciudadanas de esta escuela. Entonces voy a hacer una charla antes de nada para agradecer a los estudiantes. Qué bueno despertar para un trabajo ciudadano, ¿no? Con todo esto, quiero decir, finalizando la respuesta, ¿no?, que hay esperanza, a pesar de todo lo que estamos percibiendo en el mundo en términos de crisis. Hay esperanza. Siempre, la verdad es que sí. Pues hablando de lo que antes estabas hablando sobre las redes sociales, tanto los adultos como los adolescentes se influye mucho en las redes sociales. ¿Crees que tal vez esa influencia que ejerce las redes sociales, estar constantemente mirando el móvil, etcétera, es una exclusión de los problemas que tienen o refugiarse en algo que se supone que no le va a hacer daño y de ahí se refugian también? ¿Es posible que sea así? Sí, por supuesto que sí. Me acuerdo de una frase de Manuel Filomeno de Miranda en la obra Transición Planetaria, en el que Manuel habla de las fugas espectaculares psicológicas que nosotros estamos haciendo en estos tiempos. Juana de Ángeles nos ha hablado, ahora no me acuerdo en cuál libro. Juana de Ángeles es maravillosa. Nos ha hablado del exceso de tecnología, los problemas que el exceso de tecnología nos está presentando, e incluso haciendo crecer inmensamente los trastornos psicológicos, el consumo de medicaciones, ¿no?, lo que es bueno por un lado, peligroso por otro. Entonces, amigo, estábamos hablando de los padres, madres y su falta de tiempo y energía muchas veces, ¿no?, para bien educar sus hijos. La cuestión de las redes sociales son, sí, verdaderamente fugas psicológicas muy peligrosas y que generan toneladas y toneladas de frustraciones, no solo para los estudiantes, no solo para los hijos, sino también para los padres y madres. Y es muy fácil ver eso, comprobar eso. Basta una mirada atenta donde estuviéramos en nuestras vidas, a cualquier momento del día. Vamos a ver padres, madres con el teléfono en la mano, como si el teléfono fuese un órgano, ¿no?, del cuerpo humano. No puedo alejar, si no voy a perder un pulmón, un corazón. Y lo peor
lo peor, amigo, totalmente sumisos a las distracciones de este verdadero imperio romano, entre comillas, de nuestros tiempos y su divulgación de pan y circo digitales, puedo decir, ¿no? Entonces, las redes sociales, bueno, sabemos hoy por las pesquisas, por las búsquedas, por todos los trabajos del medio académico, que nuestra generación, nuestros hijos están con una cantidad de inteligencia, el QI, muy abajo de los padres, por primera vez en la historia, por cuenta del uso exagerado de las redes sociales. Entonces, sí, la influencia es inmensa. El acto de rolar, el scrolling de las pantallas en los teléfonos, es una situación que genera sustancias como dopamina de una satisfacción muy breve, brevísima, y que necesita otra, y otra, y más otra, y más otra. Un sinfín de pantallas que se van pasando una após as outras. Y vea qué interesante. La gran mente por detrás de YouTube, por ejemplo, el creador de YouTube, en lo que sé, parece que es verdad, prohíbe a sus hijos de asistir a los shorts, a los vídeos rápidos, porque él sabe, conoce muy bien los efectos psicológicos de este momento, de ese momento de desperdicio de tiempo y de energía, ¿no? Entonces, es un problema inmenso, también por cuenta de la diseminación de ideas falsas, las famosas fake news, de las conspiraciones, un vehículo de divulgación de violencia, estábamos hablando de violencia a poco, divulgación de violencia por las redes sociales. Entonces, toda esta vida digital que nos es ofrecida por la matrix planetaria va en contra a los ritmos de la naturaleza. La naturaleza no es eso. Y por estarnos caminando en contra de la naturaleza, como suelen decir los taoístas de la China antigua, ¿no? Vamos caminando contra el Tao, contra el flujo normal de la naturaleza. ¿Cuál es el resultado más claro, evidente? Estamos sufriendo. Y los docentes, los maestros sufren también por cuenta de eso. Tenemos que nos lembrar de ellos, con el acúmulo de trabajo, los bajos sueldos, las políticas educacionales débiles de los gobiernos, una presión igual a la que estamos hablando que los padres y madres sufren. Ahí, amigo, y aquí finalizo, ¿no?, esa respuesta. De ahí un otro motivo para gran inquietud y angustia de mi parte, ¿no?, en mi trabajo de emisario, la urgencia de divulgar la necesidad del trabajo en red. Trabajo en red. No es solamente los espíritas, no es solamente la escuela, solamente los padres y madres, solamente los testigos de Jehová, los católicos, los izquierdistas, los derechistas. No, son todos unidos, trabajando en red para establecer entonces la armonía, la paz, la salud sostenibles que esperamos tanto, por ejemplo, en un supuesto mundo de regeneración que puede estar a camino, ¿no? Un tanto lejos, en mi opinión, pero que puede estar en camino. Trabajo en red, unión, sinergia. Es urgente, urgente. Sí. Es como volver a reeducar otra vez nuestro sistema, nuestra memoria, para que veamos que nos hemos desviado demasiado de esa conducta que teníamos que llevar. Reprogramar todo el sistema, ¿no? Hacer un trabajo de programación. Así es, así es. Bueno, como todos estos problemas van creciendo, van sumando, van teniendo problemas, porque las redes sociales no está creando tampoco en este sentido una salida hacia aquellos problemas que se están sometiendo la persona, pues hablamos del suicidio. El suicidio
termina con el sufrimiento, porque hay muchas veces, bueno, pues yo me suicido y se acabó el sufrimiento. Hay uno de los problemas que... Sí, sí. que Y fue, amigo querido, fue por las puertas del trabajo de la prevención del suicidio que empezó fuertemente mi propósito de vida hace unos 20, 25 años. Fue por comprender la grandeza, la complejidad y el carácter absolutamente doloroso de esta salida ilusoria para los problemas que nosotros enfrentamos en el mundo. Y nosotros espíritas, con base en miles y miles de relatos, de comunicaciones mediúmnicas, de contactos, de obras, de libros muy importantes, tenemos la conciencia de que no es la salida, no es una solución que va a presentar a nuestras vidas el fin de todo el sufrimiento, de todo el dolor. No, no es. En mi opinión, y aquí la doctrina espírita es muy fuerte en este sentido, trata-se la salida ilusoria del suicidio, trata-se de una prórroga de los trabajos evolutivos que nosotros tenemos que enfrentar, que no hay otra manera de postergar esto. Vamos solamente a hacer una prórroga, vamos a transferir, ¿no?, para un otro momento, en otras circunstancias, en otras condiciones muy diferentes, quizás condiciones más fuertes, más dolorosas do que ahora, no sabemos, no sabemos. Y bueno, he hablado del trabajo en red, ¿no? Es urgente, de nuevo, emisario de la urgencia, es urgente demostrar a las personas que, por más que la situación que ellas estén enfrentando sea extremadamente dolorosa, un problema de salud, de enfermedad físico, un problema psiquiátrico, un problema material, financiero, un problema de dinero, de habitación, un problema social grave, ¿no? Por más fuerte e impactante que sean estos problemas, y aquí, de nuevo, hay esperanza. Esto es el mensaje en esta contestación, en esta respuesta. Hay esperanza. Por más dolorosa que sean las situaciones, hay siempre una red de apoyo muy grande que las personas que están sufriendo a menudo no conocen. Y los hablo esto con base en mi pequeña experiencia de trabajo en este campo, ¿no? Prácticamente todas las personas, por ejemplo, en la Red de Protección a la Vida, que es una entidad que divulga la importancia de los cuidados con la salud mental, con vistas con el objetivo de prevenir el suicidio. Ofrecemos a las personas contactos para apoyo psicológico, apoyo emocional, no psicológico, no terapéutico, apoyo espiritual, independientemente de las creencias religiosas de la persona. El trabajo de la Red de Protección a la Vida no posee una tendencia religiosa, no es un trabajo espírita, católico, no, es un trabajo abrangente, abarcador, ¿no? Casi todas las personas no conocen que muy cerca de ellas hay apoyo. Y hay apoyo en varios aspectos, no solo en la cuestión psicológica, psiquiátrica. Podrá y habrá apoyo con las carencias básicas de la materialidad, combate a la lucha con el hambre, entidades que ofrecen alimentación, ropas para el invierno que es fuerte en varios países del mundo. Entonces, hay apoyo. Lo que tenemos que hacer es hacer visibles estos apoyos a esta cantidad inmensa de personas que está sufriendo hoy en el mundo, y no solo sufrimientos generados por cuestiones emocionales y físicas, ¿no?
sufrimientos generados por problemas sociales, étnicos, religiosos, problemas de enfermedades, problemas epidémicos, pandémicos incluso, problemas étnicos, problemas de persecuciones, problemas de inmenso dolor impuesto por los dioses de la Matrix a miles y miles, billones de vulnerables por todo el mundo. Entonces, por ejemplo, a lo largo de, lo siento, estoy alargando la respuesta, ¿no? A lo largo de los años, amigo querido y amigos de CEL, en los trabajos del CBB, de la Red de Protección a Vida, en los trabajos en los centros espíritas, siempre el deporte camina muy, muy cerca, ¿no? de estos trabajos. Es una herramienta importante, la actividad física es un trabajo, es una herramienta importante de vida, de prevención del suicidio incluso. Y cuántos ejemplos de fuerza, de victoria he presenciado a lo largo de los años de personas que estaban en una situación de total riesgo emocional, riesgo de vida incluso, y que, por ejemplo, a través del deporte, de una actividad física, en una corrida por las carreteras, el ciclismo que tanto me encanta, volver a la vida con fuerzas renovadas, con una nueva perspectiva, una nueva visión, una mirada diferente sobre los problemas que están enfrentando. Entonces, todo esto es para decir que no, el suicidio no es una solución que va a quitar el sufrimiento, y mientras estemos vivos aquí en nuestras jornadas existenciales, necesitamos caminar y hacer una búsqueda por apoyos que están por veces a menudo muy cerca de aquellos que sufren. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora cambiando un poquito del tema, también he oído en varias conferencias que has dado sobre la alimentación saludable. Sí. ¿Vale? Entonces, esa alimentación saludable es buena para nuestro organismo. ¿Puede influir también en nuestras emociones? Qué pregunta maravillosa. Esta es una de mis grandes inquietudes, incluso, ¿no? Todavía. Inquietudes y angustias, ¿no? El camino que la humanidad toma, las grandes masas humanas toman en lo que tiene en cuenta la alimentación muchas veces mala, llena de alimentos ultraprocesados, una serie de sustancias químicas, ¿no? Que son consideradas en la cadena alimentar de todas las personas del mundo. Y bueno, la alimentación, y esto que voy a les hablar, no es una bandera de un activista vegano que soy. No soy solamente activista filosófico, ambientalista, animalista, deportivo, no, soy incluso un activista vegano. Y les presento la información que la ciencia está cada vez más se dando cuenta de que por ejemplo, una alimentación basada en plantas hace con que los intestinos, que son considerados por la ciencia el segundo cerebro, puedan producir una cantidad mayor de sustancias, serotoninas y otras ninas, que no me acuerdo, nunca me acuerdo, pero serotonina, sustancias muy importantes que combaten directamente la depresión y los trastornos. Y mira, amigo y amigos, las Naciones Unidas nos hablan que 1 billón de personas en el mundo sufren con trastornos psicológicos como depresión, y 14% de ellos son los jóvenes. Entonces, el problema es inmenso, inmenso. Y la alimentación no va bien en este sentido. Y así, soy vegano por una serie de motivaciones muy fuertes, muy fuertes. Una de ellas es exactamente esta, es que estamos promoviendo una destrucción de la biodiversidad, un exterminio doloroso de nuestros amiguitos
nuestros hermanos animales, ¿no? Nosotros espíritas sabemos muy bien que tuvimos vidas en los reinos vegetal, animal, ¿no? Entonces, esto es uno de los grandes motivos de mi veganismo, pero esta evidencia científica que respalda la relación entre una dieta basada en plantas y la salud mental es muy fuerte en un planeta que sufre con los trastornos psiquiátricos. Entonces, lo que es necesario entregar a las personas hoy en día, y es lo que intento hacer, es la urgencia del coraje de saber que cambiar de hábitos milenares en términos de alimentación en nombre de la paz y de una salud mental sostenible es una solución casi lógica, ¿no? Para que nosotros pensemos profundamente en esta posibilidad. Y un ejemplo aquí muy breve, amigo, muy breve. Estamos avanzando en el tiempo, ¿no? Y hablo como un... He olvidado cómo Vamos, se llama. vamos Uh, bien, vamos bien. en portugués se llama papagayo, en español me he olvidado. Hablo como un... Como Sí, aqueles... también se habla como un papagayo, también. Como papagaio, sim. Amigos e amigas, Emmanuel, em uma obra muito interessante chamada Mensajes de Más Allá de la Tumba, que são entrevistas com Chico Xavier em 1935, habla sobre o quê? Sobre o diabetes, que é uma enfermedade hoje em dia que os órgãos de controle y regulación de la salud de países importantes como los Estados Unidos, por ejemplo, ya definieron que una de las causas mayores del diabetes, en paralelo con la cuestión del azúcar, es el consumo de carne. Vean lo que Emmanuel nos ha dicho y les presento solamente una referencia espírita. Hay decenas, centenas de otras. Emmanuel nos habla en este libro que en gran parte el diabetes tiene su origen en vicios de alimentación y podrá ser perfectamente curable cuando los enfermos decidiren prescindir, dejar a lo largo en su alimentación todos los elementos da carne. Emmanuel, hablando de esto, décadas en anticipación a lo que a ciencia nos habla hoy en día. ¿Por qué los presento el ejemplo del diabetes? Porque conforme los estudios de un cientista brasileño muy importante llamado Miguel Nicolelis, que es un neurocientista, las enfermedades que son generadas por el diabetes de carácter neurológico van a tomar cuenta, a atingir una cantidad inmensa una parte inmensa de la población humana en las próximas décadas. Él habla de 3,4 billones, casi la mitad de la población mundial, que va a sufrir con las llamadas neuropatías o enfermedades neurológicas que poseen sus orígenes en el diabetes. Entonces, perciben lo que quiero les decir: consumo de carne, diabetes, problemas de corto, medio y largo plazo con la salud física y, naturalmente, lógicamente, con sus consecuencias gravísimas en la salud mental. Y conocí en mi vida varias personas que sufrieron inmensamente por cuenta del diabetes y sufrieron no solamente físicamente, pero psicológicamente también. Vean cómo es importante una revolución, una reflexión profunda y una revolución de costumbres. Por nuestro propio bienestar de todos nosotros. Muy bien. Perfecto. También he oído y te he escuchado muchas veces que hablas sobre el hambre emocional. ¿Qué quieres decir con eso?
El hambre emocional está profundamente conectado con la carencia que las personas poseen hoy de calor humano, de escucha. Es un hambre inmenso por, por atención, por ayuda. No solo la ayuda con las cuestiones materiales, ¿no? Con los problemas del mundo de César, pero la ayuda psicológica, emocional. Y sí, las personas sufren con eso. Sufren. Ahí vive una pandemia. Estoy diciendo esto en las charlas, una verdadera pandemia de hambre emocional, que es lo que hablamos anteriormente. Por ejemplo, las personas no tienen muchas veces en sus propios hogares con quien desahogar y desahogar sin miedos de que van a ser juzgadas o van a ser incluso agredidas con palabras, a veces incluso no solo con palabras, pero agredidas físicamente por lo que van a desahogar en casa. Pues son personas que en sus hogares no encuentran espacios para esto, en los trabajos, incluso en las oficinas, las escuelas, no encuentran espacios para esto. Por ejemplo, estoy muy involucrado en los últimos tiempos intentando entregar los mensajes a las escuelas, ¿no? Estoy percibiendo dos problemas, dos manifestaciones de hambre emocional muy fuertes por parte de los estudiantes que están sufriendo con cuestiones gravísimas, como por ejemplo el acoso, el bullying, la violencia terrible en las escuelas, incluso los maestros, que también sufren por todo lo que ya hablamos aquí anteriormente, ¿no? ¿Y dónde están los platos de alimentación emocional en estos casos, para los estudiantes y para los maestros? ¿Dónde está la alimentación emocional para las personas que están viviendo, por ejemplo, en una soledad no elegida, que es un número inmenso hoy en día? Las estadísticas hablan, si no me equivoco, en España he estudiado estos números, unos 43% de las personas por arriba de los 65 años, puedo estar equivocado, pero la grandeza de los números es esta. 43% de las personas arriba de una cierta edad sufren por cuenta de una soledad no deseada, que es lo mismo que una hambre emocional. ¿Quién va a hacer una charla con ellas? ¿Quién va a escucharlas con atención, oír sus historias, sus sabidurías, sus miedos, sus errores, que también erraron mucho, como nosotros estamos errando también por la vida? Entonces, hambre emocional, sí, es una pandemia y basta, amigo, basta que ofreçamos una mirada, y eso lo veo por mí, por las calles, por donde esté. Basta que ofrezca una mirada, una atención un poquito más larga y una pregunta: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pronto. Si tengo algún compromiso, por veces necesito olvidar del compromiso que tengo porque voy a atrasarme, porque el desahogo por veces es inmenso, inmenso. Y eso demuestra la inmensidad de la hambre emocional de las personas. ¿Y cuál es la medicación que ofrezco, ¿no? En términos de información, con humildad y en el gerundio, construyendo, aprendiendo? La filosofía práctica, por ejemplo, la ciencia de la ecopsicología, que es una psicología aplicada a una inmersión en la naturaleza, donde las personas hacen una búsqueda por serenidad, por paz, y logran obtenerlas.
las estadísticas nos demuestran eso. Hay un instituto maravilloso en Brasil llamado Instituto Brasileño de Ecopsicología. Hay una unión internacional de ecopsicología que trabaja inmensamente sobre eso y nos presenta datos estadísticos al respecto de eso. Entonces, aquí está un plato con alimentación maravillosa para matar, ¿no? El hambre emocional. Y me acuerdo aquí, amigo, de un biólogo y un entomólogo, si no me equivoco, de Estados Unidos, puedo estar equivocado, llamado Edward Wilson. Bueno, nosotros estamos destruyendo la naturaleza. Y eso hace con que aumentemos nuestra hambre emocional, sí, porque hay un problema de la ecoansiedad, que merece toda una atención de tiempo que nosotros no tenemos aquí, si no voy a hablar por unas 2 horas. Estamos destruyendo la casa planetaria, la creación divina en la que vivimos. Y necesitamos nos reconectar a ella, ¿no? Entonces, Edward Wilson nos habla que, por ejemplo, destruir una selva tropical, una floresta tropical, para obtener beneficios económicos, es como quemar un cuadro renacentista para cocinar. Y ello está cierto. Estamos quemando obras de arte maravillosas y estamos generando más y más problemas para nosotros en el ámbito físico, moral, ético, mental y espiritual. Entonces, matar el hambre emocional, amigo, pasa por preservar a todos. Pasa por tener en vista el bienestar y la paz de todos que viven a nuestro alrededor. Humanos, no humanos y todo el conjunto de la naturaleza. Y aquí reside una angustia más de este vuestro amigo, ¿no? Que me hace trabajar, entregar estos mensajes que nos hablan de una reconexión urgente. Es una cuestión de guerra que estamos viviendo hoy en el mundo. Porque siempre que tenemos en una crisis o en varias crisis heridos y muertos en cantidades inmensas, estamos hablando, sí, de una guerra, con víctimas en todos los reinos y con víctimas incluso que están muriendo del hambre emocional. El trabajo es gigantesco, amigo, gigantesco. Bien. Otra pregunta es, ¿cómo puede encontrar el equilibrio tanto el hombre como la mujer como el adolescente? ¿Dónde puede encontrar ese equilibrio para no desviarse como está? Pienso en este equilibrio como una célula que necesita estar saludable para que el tejido muscular funcione bien, ¿no? Y para que este tejido con células saludables pueda hacer parte de un órgano, un corazón, un pulmón, y así estos órganos trabajarán bien, ¿no? Y proporcionar vida y bienestar al cuerpo. Pienso que es lo que pasa es lo mismo. En el ámbito de la familia, estamos viviendo tiempos en que las distracciones de las que hemos hablado hoy aquí anteriormente, las distracciones y, sobre todo, la ausencia, la carencia de autoconocimiento y, sobre todo, una carencia de propósito de vida. Una poca disposición o una ausencia de disposición para establecer en el ámbito de la célula familiar, de la vida entre hombres, mujeres, niños, adolescentes, establecer un propósito de vida que sea mayor do que las agendas de algo que tengo llamado en las charlas la agenda, ¿no? Estamos viviendo hoy, cada uno de nosotros, con agendas propias. Mi agenda es llegar en casa por la noche, después del trabajo, voy a comer
cualquier cosa, un ultraprocesado, muchos químicos, voy a beber, consumir alcohol y voy a me quedar delante de la TV, voy a mirar algunas cosas en teléfono y así voy viviendo o sobreviviendo, ¿no? Es la agenda de muchos, de muchos. Es la agenda de hombres, de mujeres, madres, padres, de los hijos, ¿no? Y entonces pienso y estoy siempre en el gerundio, siempre, siempre, y pienso que jamás voy a salir del gerundio en todas mis existencias, ¿no? Pienso que el equilibrio pasa por la comprensión de que no podemos imponer nuestra agenda personal de vida y creencias a los otros. Al mismo tiempo, amigo, en que logramos reducir, y necesitamos trabajar para esto, ¿no? Reducir la zona gris de las discordancias entre lo que piensan las mujeres, los hombres, los adolescentes, en este siglo tan complicado en lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el equilibrio pasa, y acredito mucho en la ecopsicología, de nuevo hablando de ella, ¿no? Y acredito y creo inmensamente en la filosofía espírita, incluso, como elementos, herramientas para que nosotros podamos nos conectar con lo que verdaderamente importa. Porque lo que pasa es que el desequilibrio que veo en los ambientes, de las familias, ¿no? Pasa por esta desconexión, pasa por esta prioridad que nosotros damos a todo lo que es efímero, ¿no? Todo lo que pasa, todo lo que nos va a presentar una salud enferma, cada vez más enferma, que va a aumentar el consumo de medicaciones, que va a hacer con que nosotros sigamos viviendo en conformidad con lo que desean los dioses de la matrix planetaria, que quieren que nosotros busquemos el ocio a cualquier coste, que busquemos los mundos digitales, que busquemos una alimentación mala, que compremos muchas medicaciones, o sea, que vivamos una vida lejos de una vida natural, que es la vida que todos nosotros tenemos derecho, todos nosotros. Y todos nosotros deseamos esto, pero muchas personas ni siquiera saben que necesitan de estas reconexiones. Y esto es muy grave, muy grave. Por eso que siempre he dicho, ¿no? El trabajo es inmenso. Dentro de quien habla, sí, siempre, y afuera, por todos los ambientes, todas las carreteras de la vida. Muy bien. Pues viendo todas estas cuestiones que se han hablado durante todo este tiempo de esta charla, quiero preguntarte, ¿crees que la filosofía espírita puede ayudar a las personas para alcanzar esa paz interior? La respuesta, querido amigo, es un inmenso, un grandioso, astronómico, con decenas, centenas de millares de años luz de ancho. Sí, un inmenso, universal, sí. Lo que hace falta en nuestras vidas, y hablo por mí, por experiencia propia. Si yo tuviese tenido contacto con la filosofía, lo que tuve solamente de unos, tengo casi 60 años, de unos 20 años para acá. Si la filosofía fuese una parte de mi vida, en las edades más precoces, más tempranas, bueno, mucha cosa, tengo certeza absoluta, certidumbre absoluta, mucha cosa en mi vida sería llevada a cabo de una manera mucho más provechosa, más positiva, ¿no? Pero es por eso que digo, sin sombra de dudas, sí, la filosofía espírita es una herramienta indispensable, impostergable para que nosotros vivamos en paz. Y así como todo lo conocimiento filosófico, científico evoluciona, también la doctrina espírita no es dogmática
Ella empezó con Kardec, aceleró en el siglo XX con pensadores como Juana de Ángeles, Emmanuel y tantos, decenas de tantos otros, ¿no? Trabajar con lo que estos espíritus de tan grande sabiduría nos ofrecen, haciendo la contextualización, trayendo todo este conjunto de maravillosos conocimientos para las realidades de las crisis que estamos viviendo hoy. La crisis ambiental, la crisis de la salud, la crisis ético-animal, digital, social, geopolítica, la crisis del autoconocimiento, todas, y otras más que aún necesito añadir en mis trabajos, ¿no? Es verdaderamente urgente para que todos nosotros tengamos paz sostenible, traer, actualizar, a lo mejor no, pero contextualizar, traer todo el conjunto maravilloso de la filosofía espírita para el contexto actual de estas crisis, porque la filosofía espírita es, y esto es maravilloso de percibir, es una filosofía práctica, no es una filosofía de biblioteca, es una filosofía para que nosotros nos energicemos con ella, ¿no? Y para que tomemos las calles, llevando a las personas este elemento, esta herramienta de búsqueda de paz. Y bueno, estoy logrando con un esfuerzo muy grande, amigo, y dificultades personales que todos nosotros tenemos, somos humanos, yo soy bien humano, estoy logrando aprender con el tiempo la necesidad de la paz. Incluso a través de algo que Kardec nos ha enseñado y que es maravilloso, que es la producción de una conexión entre las filosofías. El espiritismo, la biblioteca que Kardec nos sugiere poseer en nuestras casas, contiene libros de las más variadas filosofías. Entonces, hacer esta combinación entre filosofías con la filosofía espírita es de un fortalecimiento espiritual y de un fortalecimiento en nuestra búsqueda por paz inmenso, tan importante, y quedo tan contento cuando veo Sociedad Espírita por la Unión trabajando por esto y otros colectivos también trabajando por esta abertura, ¿no? De combinación entre la filosofía espírita y otras tantas, ¿no? Que puedan ayudar a ese conjunto inmenso de personas, de humanos, que están sufriendo en cantidades increíbles a lo largo de la historia humana. Entonces, amigo, para finalizar, ¿no? He escuchado en una charla, incluso durante el proyecto Bike for Life España, en una jornada por la salud mental en la ciudad de Valencia, promovido por la maravillosa entidad llamada Teléfono de la Esperanza. He escuchado de un psicólogo logosofista que trabaja con las ideas de Viktor Frankl, ¿no? Él ha presentado una pregunta maravillosa que ofrezco a todos ustedes para finalizar la respuesta. ¿Vamos a tomar pastillas o vamos a tomar decisiones en nuestras vidas? ¿Vamos a tratar nuestros problemas como dolores de cabeza? Una pastilla, pronto acaba mi dolor de cabeza, pero las causas prosiguen. ¿Vamos a tomar pastillas o vamos a tomar decisiones? Entonces, amigo querido Antonio, la filosofía es una decisión no solo inteligente, sino también absolutamente urgente. Por esto soy también un activista filosófico. Muy bien. Pues ya para terminar, ¿qué consejos les dirías a los que nos ven y nos escuchan? Para terminar. ¿Quién soy yo? Soy tan pequeño para aconsejar a alguien, ¿no? Mal consigo lograr aconsejar a mí mismo. Pero puedo decir una cosa. Me encanta
una frase del filósofo espírita brasileño llamado Schubert, Eduardo Schubert, si no me equivoco, que habla del coraje del saber, que nosotros debemos luchar de manera corajosa contra el miedo de conocer lo que pasa hacia adentro y lo que pasa hacia afuera en nuestra sociedad. Entonces, estoy viviendo, yo puedo hablar de eso porque estoy viviendo, ¿no? Si no fuese de esta manera, serían palabras vacías. Y palabras vacías, el planeta está lleno, ¿no? Estoy intentando ejecutar esto en mi vida en los últimos años. Teniendo el coraje de saber, bueno, esto es así, por esto y aquello motivo, por esto y aquella razón. Y una vez teniendo el coraje de saber, tener el coraje de promover las reformas íntimas tan importantes que la doctrina espírita defiende, ¿no? Y que suelo llamar como revoluciones íntimas. Tener entonces, amigos, el coraje de saber, divulgar estos conocimientos que vamos cogiendo a lo largo de las carreteras de la vida, diseminar esto con gentileza, con paz, con ahimsa, con mucho amor por las carreteras, distribuir semillas por los cuatro vientos y motivar a las personas a que, así como a mí mismo, promueva las revoluciones que son impostergables en nuestras vidas, para que vivamos en paz sostenible, bienestar, salud, felicidad. Es lo que estoy trabajando en mí mismo y por esto puedo aconsejar sin miedos a todos que nos escuchan. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por esta entrevista que es enriquecedora y la verdad a todos ustedes por escucharnos y que os sirva de alguna manera para guiar vuestra vida en una vida mejor, en una salud mental y sobre todo en una solidaridad necesaria para todos, para convivir entre todos esta vida tan bonita cuando se ve con otros ojos distintos a lo que es la vida material. Y la verdad es que se puede ser feliz. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias.